creo que sería mejor que esperamos hasta la primavera para tener el enfoque grande de misiones, para que podamos tener un poco de espacio entre el aniversario y también el domingo de misiones, y también para que podamos tener un misionero aquí con nosotros. Pero a mí me encanta ver el vídeo de Marky, ¿no? No sé lo que habéis pensado en ver lo que él estaba comentando o lo que él estaba diciendo, pero me da mucha ilusión que podamos ser parte de un ministerio ahí en Palma de Mallorca. Eh, Gedeon y yo estuvimos ahí hace casi un año ya, creo que fue en primavera el año pasado, y realmente mientras que estuvimos ahí he sentido fuera de mi salsa, ¿no? No es, bueno, es España, pero la cultura es completamente diferente. Y cuando yo estaba intentando hablar español con otras personas, empiezan a hablar inglés. Entonces fue un poco, no sé, chocante para mí, para verlo así, ver España de esa forma. Y a mí me alegro que ellos están ahí porque Dios ha preparado a ellos perfectamente para estar en ese sitio, y vemos que Dios ya está bendiciendo su obra, su testimonio, y gracias a Dios que podamos ser parte de lo que están haciendo ahí. Vamos a buscar Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y para empezar vamos a leer los versículos 1 a 18. Y hoy hablamos de haciendo espacio para los gentiles. Como hemos aprendido antes, que hay espacio ilimitado en Jesús, pero a veces por ser humanos y tener nuestras opiniones e ideas, nosotros tenemos que hacer espacio, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver aquí, haciendo espacio para los gentiles. Vamos a leer versículos 1 a 18 de capítulo 11, y vamos a hacerlo como siempre. Yo voy a empezar con el versículo 1, luego Grace con el versículo 2, y vamos en esa dirección hasta que llegamos al versículo 18, ¿vale? Hechos capítulo 11. Si no tienes Biblia, hay Biblias en los asientos, y también vamos a poner los versículos en la pantalla. Versículo 1 de Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Así. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Queréis leer? No, vale. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, Que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta dará palabra por las cuales serás salvo, y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Dios. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día tan precioso que tenemos. Gracias por ese momento que podamos enfocarnos en tu palabra.
porque realmente es la cosa más importante que podemos hacer a lo largo de la semana, enfocarnos en lo que tú dices. Ayúdanos a entender exactamente lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo a través de ese capítulo 11 de Hechos, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que tratamos con los demás de otra forma y dejar a ti realmente amar a las personas de ese mundo a través de nosotros, recibir a otros creyentes como debe ser y también tener un testimonio de tratar con nuestros hermanos en Cristo y con el mundo de una forma de una forma adecuada, siendo creyentes. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 11 describe cómo una iglesia en Jerusalén se relacionaba con los gentiles en Cesarea y Antioquía que habían confiado en Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Entonces, vemos ese relato para enseñarnos una cosa como ser una iglesia, ¿no? Tener comunión con los gentiles fue una nueva experiencia para esos cristianos. Tenemos que recordar que hasta este momento, los que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, estamos hablando de judíos en Jerusalén, mitad judío, mitad gentil en Samaria, y ahora vemos que Dios va a trabajar con los que nunca han sido parte de judaísmo, nunca han sido parte de la familia de Dios. Entonces, para ellos eso fue bastante diferente, una experiencia diferente. Esos creyentes judíos, quienes durante toda la vida habían considerado los gentiles como paganos y extraños. Y hemos mencionado la semana pasada que tuvieron un nombre para los gentiles. ¿Alguien lo recuerda qué era el nombre para los gentiles? ¿Llamaban ellos qué? Perro. Entonces, ellos estuvieron pensando que los gentiles son menos que seres humanos, un animal normal y corriente, un animal para ser tratado de una forma diferente. La tradición decía que un gentil tenía que convertirse al judaísmo para ser aceptado, pero ahora judíos y gentiles estaban unidos en la iglesia a través de solamente la fe en Jesucristo. Los gentiles ahora no tienen que convertirse a ser judío antes, ya pueden ser cristiano directamente por la fe en Jesucristo. Gálatas 3, 26 a 28, la Biblia dice, pues todos sois hijos de Dios, no por ser judío, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. El judaísmo no importa, el gentil no importa, lo que importa es que ya eres creyente, ya estás revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hechos 11 describe 3 respuestas de los creyentes judíos a los cristianos gentiles. Realmente son 2 respuestas de los judíos que estaban en Jerusalén y luego otra reacción de la iglesia en Antioquía. A medida que estudiamos estas respuestas, pues comprenderemos mejor cómo los cristianos como somos de hoy día debemos relacionarnos con los demás o relacionarnos entre nosotros mismos como creyentes. Primeramente, queremos notar que en ese pasaje los judíos aceptaron a los gentiles. Y digo eso porque es lo que vemos al final de lo que hemos leído, ¿no? Pero haber dicho, bueno, yo he dicho que aceptaron a los gentiles, pero empezó con algo completamente diferente. Empezó con palabras contenciosas. A mí me encanta esa palabra, pero es complicada para mí. Palabras contenciosas. Vamos a echar un vistazo rápidamente a los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¡Qué alegría!, ¿no? Que los gentiles recibieron la palabra de Dios. ¡Qué bien!
pero no tanto. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Podemos escuchar su voz ahora mismo? Su incredulidad. Pedro apenas regresó a Jerusalén cuando fue recibido por miembros de esa secta, de ese grupo en la iglesia, que era un grupo legalista, ¿vale? Legalista es la palabra. En esa zona de Judea, estamos hablando de Jerusalén, ellos que dicen que son de la circuncisión, que lo reprendieron por tener comunión con los gentiles en su casa y comer con ellos. Todavía, aunque son creyentes, aunque han recibido el Espíritu Santo, aunque han recibido a Jesucristo como su Salvador, todavía están pensando de la forma antigua. No podemos entrar y comer con ellos porque son impuros, no son limpios, son gentiles, no podemos hacer esto. Eso fue parte de su ley. Entonces ellos todavía estaban guardando esta parte y estaban con esa incredulidad que Pedro, que era también un judío creyente, un líder de su iglesia, que él entró y comió con gentiles. Tengan en cuenta que esos creyentes judíos aún no entendían la relación entre la ley y la gracia. Aunque han sido recibidores de la gracia, todavía no entienden la diferencia entre la ley o la relación entre la ley y la gracia. Los judíos y los gentiles no entendieron cómo va a funcionar esto. No vieron que Dios va a trabajar en los gentiles, aunque dice esto en la palabra de Dios que ellos tuvieron. Y tampoco entendieron la relación entre Israel y la iglesia. Había muchos sacerdotes convertidos en la iglesia en Jerusalén y estarían celosos de la ley. Eso es cierto. Y no está mal que ellos están celosos de la ley, que quieren cumplir con la ley de Dios. Eso no está mal. Debemos hacer esto. E incluso el creyente judío ordinario tendría dificultades para hacer la transición entre la ley y la gracia, no solamente los sacerdotes, pero había muchos de ellos, incluso en ese grupo de legalistas. No era solo una cuestión de religión, sino también de cultura. Estamos hablando de algo mucho más allá que solamente la religión. Y los hábitos culturales son muy difíciles de romper. ¿Has viajado a un país extranjero? ¿Alguien? Bueno, nuestra familia sí, Rocío dice que sí. ¿Fue complicado comer en ese sitio? ¿En Marruecos? ¿Fue complicado comer? ¿Tuviste problemas con la comida un poquito? De vez en cuando hay gente que no. Bueno, nosotros somos así. Normalmente podemos comer en cualquier sitio. Si es comestible, pues lo vamos a comer. Pero normalmente cuando entramos en un país extranjero, lo que nos choca son las tradiciones, la cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de lo que está pasando aquí, estamos hablando de diferentes culturas en esa iglesia, en esa zona. La frase disputaban con previene de la misma palabra traducida como sin dudar en Hechos 10:20 y Hechos 11:12. Esa palabra significa hacer una diferencia. Hacer una diferencia. Esos legalistas estaban haciendo una diferencia entre los gentiles y los judíos. Aunque Dios, ahora mismo sabemos, después de leer Gálatas 3, que no hay ni diferencia entre judío, ni griegos, esclavo, ni libre, varón, ni mujer. Somos iguales ante Dios. Entonces ellos, aunque Dios ha proclamado antes con Pedro en el capítulo 10, lo que Dios ha dicho limpio, que es limpio, no debemos decir que es impuro o común.
Ellos querían hacer una diferencia y por esa razón disputaron con Pedro. Tuvieron esa discusión con él. Pero no solamente una discusión, sino una discusión fuerte con Pedro. Entonces vemos esas palabras contenciosas. Y también vemos palabras de explicación. Bueno, no vamos a leerlo directamente, vamos a hablar un poquito, luego vamos a leer los versículos poco a poco. Pedro no tenía nada que temer. Él solo había seguido las órdenes del Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu había confirmado claramente la salvación de los gentiles. Pero tenemos que recordar una cosa. Dios dio solamente a Pedro esa visión. Entonces Pedro vio claramente que la salvación es para todos, no solamente para los judíos. Pedro revisó toda la experiencia de principio a fin. Y en su defensa personal aquí, Pedro presentó 3 pruebas. Primeramente, él presentó la visión de Dios. Es lo que vemos en el versículo 5 a 11. Vamos a leerlo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Tenemos que recordar que es un judío, que estaba guardando la ley en su vida, que no puede comer de algunas cosas, muchas cosas, y muchas cosas que están mencionadas en esta lista. Pero aquí tenemos a Dios hablando en esa visión a Pedro: pues levántate, mata y come. Y Pedro, su primera reacción es: no, que no quiero, que nunca he comido de esas cosas y no quiero comerlo. Y luego versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios está expresando una verdad que él va a aprender en esa visión. Lo que Dios ha puesto como limpio, no puedes pensar en ello como es común o inmundo. Y versículo 10. Y eso se hizo 3 veces. Pedro es un poco duro de cabeza, ¿no? Tiene el coco un poco duro. Dios tuvo que hablar de esa forma con él, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces, la misma cosa. Pedro, pues te he dicho, lo que te he llamado limpio, no te llames común. 3 veces. Podemos ver la frustración de Dios, ¿no? Y versículo 11. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Cesarea. La visión de Dios. Pedro tuvo que explicar a estos hombres lo que experimentó en esa casa de un hombre que tiene un trabajo inmundo. Y luego tenemos que ver que Pedro también, o una prueba que él ha puesto, es el testigo del Espíritu Santo. No solamente la visión que él vio, sino también el testigo del Espíritu Santo. Vamos a verlo en versículos 12 a 15. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces vemos que estos hombres llegaron a esa casa, el Simón, el curtidor, ¿no? Llegaron a esa casa para llevar a Simón Pedro a otro sitio, y fue el Espíritu Santo que dijo a él que él fuese con ellos. Fueron también conmigo esos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Este hombre, al mismo momento
podemos decir que Pedro estaba en esa visión de Dios, cuando Dios estaba enseñándole las cosas sobre la limpieza y la comida y todo eso, para mostrarle una verdad, que lo que Dios ha puesto o que ha llamado limpio no podemos pensar que es sucio o común o inmundo. Este hombre estaba en su sitio, en su ciudad, orando, y un ángel vino a él, quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. No solamente vemos que Pedro tuvo que mencionar la visión que ha visto en Jope, en esa casa de Simón el curtidor, sino también él tuvo que contar lo que el Espíritu Santo ha hecho en él y lo que el Espíritu Santo hizo en el hombre en esa ciudad. El testigo del Espíritu Santo. También vemos aquí en versículos 16 y 17 el testigo no solamente del Espíritu Santo, sino el testigo de la palabra. Hechos 11, 16 a 17. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Sabe lo que Pedro estaba diciendo? Aunque yo pensaba de una forma incorrecta antes, ¿quién soy yo para discutir con Dios y lo que Él ha dicho? No solamente en su visión, no solamente a través del Espíritu Santo en su vida, sino a través de lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. Entonces vemos esas palabras de explicación. Pero también llegamos al final de lo que hemos leído y vemos palabras de aceptación. Palabras de aceptación. Hechos 11, 18 dice: entonces, oídas estas cosas, las pruebas, todo lo que pasó, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios. Creo que está bien, yo voy a leerlo, lo he puesto mal en mis notas. Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos pararon de discutir, después de haber escuchado lo que han escuchado de Pedro, la explicación por la cual él predicó el mensaje y entró en la casa para comer con estos gentiles. Después de esto, a mí me encanta la palabra que utiliza la palabra de Dios. Callaron. Es que cerraron la boca. ¿Quién son nosotros para decir, pues, eso no puede pasar? Y luego no pararon ahí en solamente caer la boca. Ellos glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban glorificando a Dios por dar la salvación a esa gente. No pudieron discutir más. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Como dijo Pedro, también es lo que vemos en estos hombres, en estos legalistas, aunque vamos a verles discutir con Pablo más adelante. Pero esta pregunta de Pedro, las legalistas no tuvieron respuesta. De principio a fin, la conversión de los gentiles
fue la obra de la gracia de Dios. No fue una obra de Pedro, fue lo que Dios estaba haciendo. Les dio el regalo del arrepentimiento y el regalo de la salvación cuando creyeron en Jesús. En los años más adelante, Dios usaría las cartas de Pablo para explicar el cuerpo único de Dios, como los judíos creyentes y los gentiles creyentes están unidos en Cristo. Es lo que vemos en Gálatas, lo que hemos leído, y lo que vamos a ver en Efesios 2 hasta capítulo 3. Pero en ese momento, este misterio todavía estaba oculto. Los cristianos deben recibir los unos a otros y no disputar sobre diferencias culturales o asuntos menores de convicciones personales. Es lo que vemos en la Biblia. Si quieres hacer un estudio de esto, Romanos 14 hasta capítulo 15 habla de esto. No debemos dejar que las cosas culturales y lo que pensamos personalmente, las convicciones personales que no están en blanco y negro en la Biblia, no podemos dejar esas cosas dividirnos. Debemos recibir un hermano en la fe, aunque no piensa igual que nosotros, aunque no pone la misma ropa que nosotros, aunque no alaba a Dios de la misma forma que nosotros alabábamos a Dios. No puedo decir esa palabra. Algunos de los cristianos judíos en la iglesia primitiva, este grupo de legalistas, creían que los gentiles se convertirán en judíos. Y puede ser que algunos de los gentiles estaban pensando en la misma cosa. Pero eso no fue el plan de Dios. Tuvieron que ser más que judío o gentil. Tuvieron que confiar solamente en Jesús por fe y ser cristiano, ser creyente. Esa actitud puede crear una división seria en la iglesia incluso hoy. Es lo que vemos. Por lo cual, es importante que sigamos el ejemplo de Hechos 11:18 y la advertencia de Romanos 14:1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es complicado, pero es un deber que tenemos. Yo puedo tener un hermano en la fe que yo puedo recibir, o que debo recibir, que piensa de otra forma que yo. Aunque estamos de acuerdo con las doctrinas, aunque estamos de acuerdo con la salvación, estamos de acuerdo con las cosas que vemos blanco y negro en la Biblia, pero tenemos diferentes opiniones acerca de tal cosa, no pasa nada. No pasa nada. Yo puedo recibir a ese hermano, mientras que estamos de acuerdo con las doctrinas y la salvación. O podemos decir, mientras que es un hermano de verdad. Deberíamos recibir a aquellos a quienes Dios también ha recibido. Si Dios ha recibido a esa persona, ¿quién somos nosotros para discutir con Dios? Entonces vemos que los judíos en Jerusalén aceptaron a los gentiles, aunque al principio no querían. Pero ahora vamos a ver que fueron aún más allá que solamente aceptarles. Vemos también que animaron a los gentiles. Vamos a leer el versículos 19 a 22. 19 a 22. Ahora bien, los que habían oído, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estamos hablando de lo que pasó con Saulo y todo lo que pasó en Jerusalén, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. A mí me encanta.
algunos judíos que salieron de Jerusalén, aunque Dios no ha puesto esa emoción todavía con Pedro y abrir la puerta de fe a los gentiles, había judíos que salieron de la persecución, que estaban hablando con los griegos acerca de Jesús, que salieron de los judíos para hablar porque no pudieron mantener sus bocas cerradas. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Tenemos que entender una cosa. ¿Es una cosa aceptar a otra persona? Es otra cosa invertir en esa persona. ¿Me entiendes? Es lo que estamos viendo aquí. Que no solamente aceptaron a ellos, pues vale, pues podéis estar parte de nuestra iglesia, ser parte de nuestra iglesia, o ser parte de la familia de Dios. Pero no fue solamente esto. Mandaron a Bernabé, que es un hombre grande, un líder en la iglesia en Jerusalén, que él fue el que cogió a Saulo para mostrar a la iglesia que no es el hombre que estaba intentando matar a los creyentes, ahora es un creyente. ¿Recordamos esto? Cuando los santos se dispersaron al extranjero durante la persecución de Saulo a la iglesia en Hechos 8:1, algunos de ellos terminaron en Antioquía, la capital de Siria, a casi 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Y vemos la ciudad, es una reconstrucción, ¿vale? No es una foto de la ciudad actual, ¿vale? No confunda esa ciudad con Antioquía en Pisidia, que está más al norte, en Hechos 13:14. Había 16 Antioquías en el mundo antiguo, pero esa fue la más grande, con la población de 500,000 de personas. Antioquía se clasificó como la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría en ese momento. Estamos hablando de una ciudad enorme. La calle principal tenía más de 6 kilómetros de largo, 6 kilómetros y medio de largo, y pavimentada con mármol y bordeada a ambos lados con columnas de mármol. Podemos imaginar cómo es esa ciudad. Impresionante, ¿no? Una calle, una carretera grande con columnas, con mármol en el suelo, mármol en las columnas. Impresionante. Era la única ciudad en ese momento del mundo antiguo que tenía sus calles iluminadas por la noche. Eso es importante, para que la gente no solamente pueden circular por la ciudad durante el día, sino pudieran hacer cosas por la noche. Y esa ciudad es una ciudad de mucha fiesta, ¿no? Antioquía era una ciudad malvada, quizás solo superada por Corinto, aunque todas las deidades griegas, romanas y sirias fueron honradas en esa ciudad. Estamos hablando de una ciudad pagana, una ciudad que era realmente perdida en el paganismo. Había un santuario forestal que estaba dedicado, vamos a verlo, es una reconstrucción también, un santuario forestal que estaba dedicado a Dafne, cuyo culto incluía prácticas inmorales. En medio de ese parque, puedes verlo aquí en la reconstrucción, un templo dedicado a Apolo. Entonces estamos hablando de una ciudad completamente dedicada al paganismo. El James, o James, puedes decir, a Kelso dijo: Antioquía era para el mundo romano lo que la ciudad de Nueva York es para nosotros. Aquí donde todos los dioses de antigüedad fueron adorados, él dice que Cristo debe ser exaltado.
¿Alguien ha estado en Nueva York una vez? Nosotros sí. Si nunca has estado ahí, es una ciudad preciosa, es mi ciudad favorita del mundo. Es que tú puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento, no importa si es noche o día. Siempre, la ciudad nunca termina de funcionar. Pero en esa ciudad vas a encontrar de cada cultura en el mundo. Vas a encontrar de cada Dios que hay en el mundo. De cada pensamiento, opinión, religión, lo que sea, está ahí. Entonces, donde todos los dioses de la antigüedad fueron adorados, como dijo este hombre, James Kelso, Cristo debe ser exaltado. Cuando los creyentes perseguidos llegaron a Antioquía, no se sintieron intimidados por la magnificencia de los edificios o de la carretera que están en medio o el orgullo de los ciudadanos. No importaban a ellos que había esa gran ciudad y esa, mezcla de culturas. La palabra de Dios estaba en sus labios y la mano de Dios estaba en su testimonio. Y un gran número de pecadores en esa ciudad se arrepintió y creyó en Jesús como su Salvador. En esa iglesia es esa iglesia que envió a Pablo a predicar a los gentiles, a empezar iglesias en el mundo gentil más adelante, ¿vale? Vamos a aprender esto, pero es esa ciudad, es esa iglesia. Y es a esa iglesia donde la iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé para animarlos. Hechos 11:23. Cuando llegó, estamos hablando de Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, se regocijó por lo que vio, por lo que vio en la vida de los creyentes. Él enfatizó la dedicación del corazón al enseñarle a la gente que la palabra de Dios, la frase permaneciesen fieles al Señor aquí nos sugiere que deberían mantenerse a sí mismos salvos. Eso no fue lo que Bernabé estaba diciendo. La misma gracia que nos salva también puede mantenernos. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por lo que Él ha hecho, sino por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía claramente que la gracia de Dios, la salvación de Dios, lo que Dios ha hecho en él, no fue una obra suya, sino fue la obra de Dios. Permanecerse fiel al Señor incluye amar al Señor, caminar en sus caminos y obedecer su palabra y servirlo de todo corazón. Es lo que estaba enseñando Bernabé a estos hombres, a esta iglesia en Antioquía. Ser fiel a Dios de todo corazón, como ha dicho él. Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos que firmarnos en la palabra de Dios, afirmar el corazón en la gracia como vemos aquí en Hebreos, y no con las otras cosas, no con lo que podemos hacer, no con lo que dicen los hombres, sino lo que dice Dios. Significa que pertenecemos solamente a Él, a Dios, y que debemos cultivar nuestra devoción a Él. Nuestra devoción sí depende de nosotros. Nuestra devoción a Dios sí depende de nosotros. Había dos resultados maravillosos de la obra de Bernabé en Antioquía. Primeramente, el testimonio de la iglesia tuvo un gran impacto en la ciudad. Hechos
11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es impresionante lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando realmente dentro de nosotros estamos dedicados a Él. No solamente recibir su salvación y dar gracias por ello, sino que realmente dedicarnos a Él. Realmente decir, pues, Dios, me has dado la salvación y ahora te doy en cambio mi vida. A través de la enseñanza de Bernabé, esa iglesia estaba dedicada a Dios, hasta que vemos que había una gran multitud tomar la decisión de recibir la salvación de Dios. Y el segundo resultado, el crecimiento de la iglesia, significaba que Bernabé necesitaba ayuda. Versículos 25 a 26. Después fue Bernabé, esa gran multitud que estaba convirtiéndose al Señor, ¿no? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Recordamos que eso es Pablo más adelante, pero es Saulo que estaba en Jerusalén, que Bernabé cogió para decir, pues, iglesia en Jerusalén, pues Saulo no está aquí para atraparos, sino está aquí porque es un creyente y está aquí para predicar. Es lo que Saulo hizo en Jerusalén, ¿no? Él fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué? Porque él necesitaba ayuda. Y versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Es que Bernabé tuvo la necesidad de tener ayuda. Desafortunadamente, la palabra cristiano ha perdido su gran importancia a lo largo de los siglos y ya no significa alguien que se arrepintió del pecado y confió en Jesucristo y recibió la salvación por gracia. Ahora no significa esto en el mundo. Bíblicamente sí, sigue con ese mismo significado. Muchas personas que han nacido de nuevo se consideran cristianos simplemente porque dicen que no son paganos y que creen en Dios. Creen que Dios existe. Quizás pertenecen a una iglesia, asisten en los cultos con cierta regularidad e incluso ocasionalmente contribuyen a la obra de la iglesia. Puede ser que son gente así, pero requiere mucho más que solo esto para que un pecador se convierta en un hijo de Dios. Porque ser cristiano significa que eres un hijo de Dios, que has confiado en el Señor Jesucristo para tu salvación. Y estás confiando solamente en esto. Has reconocido que tuviste pecado en tu corazón, en tu vida, y la única forma de perdonar tu pecado es a través de lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz. No solamente creer en Dios, sino es confiar en su forma de salvación, de perdón. Requiere arrepentimiento de pecado y fe en Jesucristo, quien murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Los creyentes de la iglesia primitiva sufrieron porque eran cristianos. Tenemos que recordar la razón por la cual en esa ciudad, esa gente, esa iglesia recibieron por primera vez el nombre cristiano. Hay dos razones. Primeramente, porque la ciudad estaban burlando de ellos porque eran los seguidores de Cristo. Pero por la otra razón, vemos algo diferente en esa iglesia que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia hasta este momento. Que ahora no es algo de judío, no es algo de gentiles,
sino que los judíos y gentiles estaban trabajando, viviendo, haciendo la vida juntos. Vemos una cosa que es diferente. No pudieron decir que esos son los judíos, no pudieron decir que eso es gentil, no, eso es algo completamente diferente. Entonces, el nombre que fue una broma entre los de la ciudad que no han confiado ha sido usado no solamente para hacer daño a ellos, sino para decir quién son, para darles que eso no es judío, no es gentil, es cristiano, porque son cristianos, porque están siguiendo a Cristo, entonces vamos a llamarles cristianos. Entonces yo lo veo como un honor, ¿no? Aunque en el momento puede ser algo malo, que puede hacer daño, pero es un honor, porque no es algo que ellos estuvieron haciendo, sino es Dios en ellos quien hace esto. Dr. David Otis Fuller ha puesto esa pregunta. Si serías arrestado por ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? Tenemos que pensar en esa pregunta. Si serías arrestado por ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? Espero que la respuesta sería sí. Tenemos que recordar, la razón por la cual la gente de la ciudad llamaron a ellos cristianos es que notaron la diferencia en ellos. No importa si fue para bromear sobre ellos, o cachondeo, o para hacer daños a ellos, o fue para decir, pues no tenemos un nombre porque no es algo que hemos visto en el mundo. No es judío, no es gentil, pues es cristiano. No importa. Notaron las pruebas que eran de Cristo. Espero que tú puedes decir que sí a esta pregunta. Entonces vemos cómo reaccionaron los judíos a los gentiles en Antioquía, que aceptaron a ellos y luego mandaron a Bernabé para animarles. Pero ahora vamos a ver una reacción de los gentiles hacia los judíos. Los judíos recibieron ayuda de los gentiles. Yo lo veo en dos formas. La reacción de los gentiles hacia los judíos y la disposición de los judíos para recibir algo de los gentiles. Vamos a ver Hechos 11, versículo 27 a 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado ese nombre Ágabo, ¿está bien? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El Espíritu le dijo a Ágabo, este hombre, que pronto vendría una gran hambruna, un hambre. Y ocurrió durante el reino de Claudio entre los años 41 a 54 después de Cristo, cuando las cosechas fueron pobres durante muchos años. Llegaron a un momento en que había una sequía y una hambruna. Los escritores antiguos mencionaron al menos 4 hambrunas, 2 en Roma, 1 en Grecia y 1 en Judea, donde están los judíos de la iglesia de Jerusalén. La hambruna de Judea fue especialmente severa y el historiador judío, no sé cómo decir su nombre en español, ¿Josefus? No, Josefo, vale. Yo estaba buscando, no lo encontré. Registra que muchas personas murieron por falta de dinero para comprar la poca comida disponible en ese momento. Fue a causa de esa profecía vemos una reacción increíble de parte de la iglesia en Antioquía. Recordamos que la iglesia en Jerusalén, los cristianos allí no querían aceptarles al principio, querían dejar divisiones culturales y opiniones sobre convicciones personales.
Pero luego aceptaron a ellos y mandaron a Bernabé. Vemos esa reacción. Hechos 11, 29 a 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ellos recibieron una bendición en cuando la iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé a animarles, y al escuchar lo que va a pasar, porque todavía no ha pasado, solamente esa profecía, ahora van a mandar ese dinero para apoyar a los creyentes, la iglesia ahí en Jerusalén, de las mismas manos de Bernabé y de Saulo ahora. Ágabo entregó su mensaje a los creyentes de Antioquía y decidieron ayudar a sus hermanos cristianos en Judea. No importa cómo ha sido tratado antes, ahora van a apoyarles porque pertenecen a la misma familia. El propósito de la verdadera profecía no es satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino despertar nuestros corazones para hacer la voluntad. Cada vez que vemos una profecía en la Biblia, no es solamente para dar información sobre lo que va a pasar, sino es animar a los hijos de Dios a ser involucrados en el plan de Dios. Los creyentes no podían detener la hambruna, pero podían enviar alivio, o como la Biblia dice, socorro, a los necesitados. Pudieron hacer algo. Los creyentes judíos en Jerusalén habían llevado el Evangelio a Antioquía y luego habían enviado a Bernabé para alentar a los nuevos creyentes. Era justo que los gentiles en Antioquía respondieron y enviaron ayuda material a sus hermanos judíos en Judea. Pero no fue solamente porque era justo, sino que hicieron esto de corazón. A mí me encanta lo que dice: determinaron enviar seguro a los hermanos que habitan en Judea. Y cuando dice esto antes, entonces los discípulos, los que estaban en esa iglesia, cada uno, no fue algo de la iglesia, pues vamos a mandar en el nombre de la iglesia X dinero, no, que cada uno tomó la decisión propio, conforme a lo que tenía, mandó esta ayuda a la iglesia en Jerusalén. Entonces me dices, pues, Pastor Justin, ¿qué es la aplicación? Pues la aplicación es muy simple. Como cristianos debemos recibir el uno al otro y no disputar sobre diferencias culturales o asuntos menores de convicciones personales. Si tú eres propenso de reaccionar sobre lo que piensan otros creyentes, pues tienes que tener mucho cuidado. Si tú eres el tipo de persona que no quieres recibir otra persona porque tienen otras opiniones que tú, pues tienes que tener mucho cuidado, porque estás siendo como los legalistas en la iglesia en Jerusalén. Número 2. Si nuestro enfoque es Dios y nuestro propio crecimiento espiritual, no vamos a preocuparnos de las divisiones humanas y nos experimentaremos la bendición de Dios. Cuando nuestro enfoque no es lo que está pasando en el mundo o lo que puede ser una división que ha puesto los hombres, pues en ese momento vamos a experimentar la bendición de Dios. Es lo que vemos aquí. En Jerusalén, ¿qué hubiera pasado si no aceptaron a los creyentes en Antioquía? Pues nunca pudieron recibir la ayuda, el socorro, ¿no? Es que ellos reaccionaron
de forma adecuada según la voluntad de Dios. Y luego Dios les bendijo. Los bendijo. Número 3. No debemos devolver mal por mal. Cuando una persona te trata mal o que hace algo en contra de ti, nuestra reacción no debe ser reaccionarte de la misma forma. Nunca vemos esto en la Biblia, cuando estamos hablando de cristianos o lo que Dios dice en su palabra. Número 4 y el último, la última aplicación. Si dices que eres cristiano, debes recordar que este nombre significa alguien que se arrepintió del pecado, confió en Jesucristo y recibió la salvación por gracia. Si eso no es lo que significa para ti, pues no eres cristiano. Y Dios dice que al final de la vida, si no es cristiano, el final es el infierno. La eternidad en el infierno. No paz, no tranquilidad, sino eterno sufrimiento. Entonces, si tú eres así y no puedes decir que eres cristiano de verdad, pues hoy puede ser el día en que confías. Que realmente tú ves el pecado en tu vida y quieres arrepentirte del pecado. Quieres confiar en Jesucristo y quieres recibir su salvación, pues es el momento para hacerlo. Si tú quieres hacerlo en tu asiento, tú puedes hacerlo con Dios. O si tienes preguntas, puedes hablar conmigo o con otro hermano de la iglesia para que puedas tener eso solucionado en tu vida. Porque desde esa base Dios o puede bendecirte o vas a condenarte a la eterna perdición. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias